Acompáñame a hacer una oración, por favor. Oh Señor, has sido fiel, has sido muy bueno. Nuestra vida es un testimonio de ello. No lo merecemos, pero en tu gracia nos lo has dado. El que yo esté aquí al frente no es porque soy mejor que mis hermanos, no es porque lo merezca, pero porque a ti te plació llamarme y ponerme en este lugar. Y si tú lo has decidido así, Padre, quiero que tú seas el que recibas la gloria. Que nadie de aquí se lleve la impresión de un hombre, sino de tu palabra, de tu presencia en sus vidas. Habla al corazón de cada uno de nosotros, transfórmanos, remueve lo que se tiene que remover, arranca lo que tienes que arrancar y haz lo que tienes que hacer en nuestra vida. De esa forma nos mantendremos conectados a Cristo, produciremos mucho fruto y eso te traerá mucha gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos disfrutamos de una buena amistad, ¿cierto? ¿O no? ¿No les importa si tienen una buena amistad? Yo creo que sí. Todos nos gusta tener un buen amigo, una buena relación con nuestros amigos. Todos disfrutamos, los que estamos casados, disfrutamos de un buen matrimonio. Amén, hermanos casados. Mucha, hermanos, como que no le están dando nada de entusiasmo a los que todavía no se casan. Otra vez, los que estamos casados, ¿disfrutan un buen matrimonio? Ándele. Bueno, espero que sea cierto lo que dices. Pero la verdad es que sí, un buen matrimonio se disfruta. Cuando no. Así es. Todos disfrutan un buen ambiente de trabajo. Cuando te llevas bien con tus compañeros de trabajo, hasta el pesar de levantarte más temprano o trabajar horas extras como que es llevadero. Lo puedes disfrutar. Todos disfrutamos de una iglesia unida. Nos encanta ser parte de una iglesia que no nada más se dice ser unida, pero que está unida. La clave o lo difícil es cómo o cuál es la clave de la perfecta unidad. Digo porque toda relación, desde matrimonio, padres e hijos, de trabajo, en la iglesia, toda familia, toda unidad, se disfruta cuando está sana, pero se lleva trabajo. Y no es fácil mantener una relación perfectamente unida. Amén. La verdad, esa es la verdad. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes ese tema. ¿Cuál es la clave de la perfecta unidad? Por cierto, en tu boletín ahí tú te das cuenta que en la parte de enfrente tenemos el lema de este año como ministerio es acercándonos, o al acercarnos podemos amar mejor. Cuando tú en tu matrimonio estás unido, puedes amar mejor a tus hijos. Yo no sé si te ha tocado cuando estás de malas. ¿Has visto un hombre o una mujer de malas? En tu casa, tu esposo o tu esposa. Y peor si tienes perro, quítate, porque andas de malas. Y es como, ¿sabes qué? Ahorita no le hablen a su mamá. Ahorita ni te le juntas a tu papá, porque no es nada cómodo, no es nada saludable estar con una persona que está de mal humor. Así es de que al acercarnos,
Y estoy hablando ahora como iglesia, pero lo menciono en el ámbito de tu casa, porque tú eres la iglesia y donde quiera que tú vas, ahí va la iglesia. Entonces, cuando tú te acercas, estás acercado y no nada más en proximidad, sino en un mismo sentir, etcétera. Eso te hace que puedas amar mejor. Y como iglesia, si nosotros nos acercamos y nos unimos en el Señor, podremos amar mejor a otros, podremos amar mejor a Dios. Y bueno, en las últimas semanas he estado compartiendo no solamente el tema, el de acercándonos podemos amar mejor, pero también hemos hablado acerca de la unidad o la iglesia indivisible. La semana pasada estuvimos hablando del poder de la unidad o de uno. Si tú no has estado en esos servicios, puedes ir a nuestra página de YouTube y ahí puedes estar viendo o escuchando los mensajes para tener una mejor idea de lo que te estoy mencionando. Y creo yo que ha sido Dios quien ha puesto estos mensajes en mi corazón para compartirlos contigo por dos razones en particular. La primera es porque necesitamos aprender a cómo vivir unidos. Necesitamos aprender. Todo matrimonio, esto es para todos, todo matrimonio no vive o no van a poder disfrutar de una hermosa amistad solamente con palabras bonitas. Grábate eso. Cuando tú eres una persona que actúas, voy a usar una palabra, orgullosa o egoísta, el que tú le digas a tu cónyuge, pero yo te amo mucho, eso no le hace ignorar lo que tú cómo estás actuando. Así es de que con palabras bonitas no vas a alimentar el amor en tu matrimonio. Entonces tenemos que aprender cómo ser unidos como iglesia. El que somos el cuerpo de Cristo no quiere decir que, ok, ya soy parte del cuerpo de Cristo, nos llevamos súper bien, me caes súper bien. Hay personas que me dijeron a mí hace un tiempo, espero que no seas tú, pero si eres tú, bueno, pues habla conmigo. Me dicen, yo antes no me caía bien usted, pastor, ni siquiera le había hecho nada. A veces así pasa, tenemos una impresión de las personas como que son muy creídos o como que la unidad cuesta, se lleva trabajo. Entonces no es como que ya entraste a la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo y todos nos llevamos súper bien. Quisiéramos, pero la realidad es de que somos un montón de tierra, porque si la Biblia dice que somos polvo, o vamos a ser polvo, pero somos imperfectos, estamos siendo perfeccionados. Dios nos está transformando, nos está santificando. Así es de que mientras tanto, pues la vamos a regar muchas veces. Te lo dije hace unas semanas, mi esposa y yo en nuestro primer año batallamos para pensar o creer que teníamos un magnífico matrimonio. Nos costó y tuvimos que buscar ayuda. Pero gracias a Dios porque nos mantuvimos trabajando, humillándonos, pidiendo a Dios que nos ayudara, y vamos a celebrar 25 años este año si Dios nos permite la vida. Yo le doy gloria a Dios por eso. Amo más a mi esposa que hace 24 años y cacho. La amo más, pero se ha llevado trabajo. Y lo mismo con la iglesia. Quítate de tu mente el que en la iglesia, porque estás en un santuario como este y hay muchas personas bien vestidas y bien portadas y bien peinadas, lo que quieras, ya todos son perfectos. Vamos a coincidir en todo. Si tú dices, yo voy de esta iglesia porque aquí son una bola de hipócritas o imperfectos, y dices, yo voy a otra iglesia, vas a arruinar esa iglesia, hermano, porque tú también eres imperfecto, tú también estás en un proceso de transformación. Lo único que te llevas es lo que tú traes. Así es de que te animo en el nombre de Jesús a que estemos aprendiendo juntos cuál es la clave de la perfecta unidad, porque la hay.
Hay una unidad perfecta, la hay en el Señor Jesús. Y como iglesia Dios quiere que la vivamos. Es importante aprender estos temas también porque como cristianos debemos de saber que tenemos un enemigo que busca desunirnos, separarnos, dividirnos. Y nosotros no somos los primeros que estamos enfrentando esos ataques del enemigo. En la Biblia tú puedes leer que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, dijo que en los últimos tiempos iba a ocurrir personas, va a haber, dice, gente que se apartaría de la fe verdadera. En los últimos, estamos viviendo, hermanos, aunque no lo creas, en los últimos tiempos. Y se presentará que gente que antes tú los veías enseñando, predicando, están apartados de la fe verdadera. ¿Cómo es posible? Dios te lo dijo. Ahí está en 1 Timoteo capítulo 4. El mismo apóstol Pablo y Bernabé, después de su primer viaje misionero, viene la idea de ir a otro viaje misionero. ¿Y qué pasa con Pablo y Bernabé? Pues Bernabé quería llevarse a Juan Marcos y Pablo dijo no, porque nos abandonó la última vez. Y dice la Biblia que ambos, Pablo y Bernabé, tuvieron un tal desacuerdo que Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Pablo les escribe a dos mujeres. Le llama Cintia y creo que se llama Tíquique, creo que lo estoy diciendo bien. Y les dice que se pongan de acuerdo en sus desacuerdos, que los arreglen. O sea, en todos lados, en toda iglesia, entre todo cristiano, hay o ha habido y tal vez va a haber desacuerdos, problemas. Pero no es como que eso es lo normal. Eso es lo normal en el ambiente humano, carnal, pero no lo que Dios busca. Así es de que tú y yo tenemos que aprender cómo ser unidos, perfectamente unidos con los hermanos, con otros creyentes, porque humanamente hablando nuestra primera reacción es la humana. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Te voy a invitar a que vayas a la Biblia, al libro de 1 Corintios capítulo 1. Hemos estado estudiando el libro de 1 Corintios y posiblemente, no lo sé, posiblemente vamos a estar en el libro de Corintios por un buen rato. Estamos viendo que esta iglesia tiene muchas cosas que enseñarnos, más bien Dios, a través de lo que pasó la iglesia en Corinto. Así es de que probablemente estaremos aquí estacionados por un tiempo, si Dios así lo quiere. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer los versículos 10 en adelante. Abre tu Biblia, por favor. Si ves a alguien que no tiene Biblia, compártela, ¿okay? O ayúdale a encontrarlo. Si tiene Biblia, ves que está batallando para abrirla, enséñale, compártele cómo abrirla, cómo leerla. Ok, 1 Corintios 1:10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Eso es importante, subráyalo, escríbelo, esa frase, sean todos de un mismo parecer. La Reina Valera usa otra frase: sean perfectamente unidos. Es importante eso. Dice que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. No tenían celulares, estaban grabando ahí. Se están peleando los hermanos. Es triste que ocurría eso, pero Pablo le llegaron con las noticias, malas noticias, tristes noticias, que en la iglesia de los que se llaman cristianos, de los que Pablo les llama santos, se estaban peleando.
Es triste, hermanos. Versículo 12. Algunos de ustedes dicen: yo soy del seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos. O yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y rotundamente dice Pablo: por supuesto que no. Por supuesto que no. Para poder entender y lograr la unidad, en esa unidad en la iglesia, necesitamos entender qué es lo que alimenta las divisiones y los pleitos. ¿Okay? Para poder llegar a entender esa perfecta unidad, necesitamos entender, saber qué es lo que alimenta las divisiones y los pleitos. Ponlo en el ambiente de tu matrimonio, de tu familia, de la iglesia, de tu trabajo. Estos son principios que nos van a ayudar a todos. Así es de que si tú gustas tomar nota, en la primera línea ponle allí: lo que alimenta las divisiones y los pleitos es la falta de paz en el corazón. ¿Cómo que la falta de paz? Bueno, vamos a estudiar eso. Lo que causa que una persona o dos personas o tres personas o el número de personas que sean, que haya pleitos, que haya discordias, divisiones, es porque les falta paz en su corazón. Mira, Santiago en el capítulo 4, hacia el final de la Biblia, dice así, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es? Y Santiago dice: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten? ¿En dónde? En tu interior. El Señor Jesús menciona en Mateo capítulo 15, versículo 19, que todo pensamiento malo, todas los pleitos, los robos, todo lo malo viene del corazón. Cuando no hay Dios, no hay paz, hay cosas que van a estar causando el que en este caso haya división, haya pleitos, como lo hubo en la iglesia de Corinto. Por si no sabías, y te puse ahí en tus hojas, te puse unas palabras. La palabra hebrea para lo que para nosotros es paz es la palabra shalom. Y la palabra shalom significa, o puede traducirse como, y ya me perdí, completo, algo que está completo, algo que produce seguridad o produce paz. ¿Okay? La palabra shalom es una palabra hebrea. Significa algo que está completo, que está seguro o que produce paz. ¿Okay? Ahora, en el griego, la misma palabra paz, muchos ya lo conocen esto, pero la palabra griega de la palabra paz es Irene. Y la palabra Irene significa algo que está bien, el bienestar o es seguro. Así es de que en ambos idiomas, la palabra shalom, la palabra Irene, tienen ese concepto de algo que está completo, algo que está seguro, algo que produce paz. ¿Y qué es lo que causa entonces el conflicto? Sabes que el conflicto es una muestra de deficiencia de paz. Cuando hay personas que tienen conflicto, piensa, esas personas no tienen paz. Les falta paz. Se sienten incompletos, se sienten inseguros.
Dime sí o no, hermano, o que nos visitas, si hay problemas en tu matrimonio. Vamos a poner ese ejemplo del matrimonio, ¿ok? En el que tú estás teniendo problemas con tu esposo o esposa. ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquilo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay algo que está pendiente, hay algo que no se ha resuelto, algo que está causando tu cónyuge y que te hace estar inquieto. Y mientras esté esa situación sin resolver, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿No estás inquieto? A veces no puedes dormir bien, no puedes concentrarte. ¿Por qué? Porque estás inquieto, pensando en todas las cosas que no están bien. Entonces, nos falta Cristo. Nos falta más de Cristo en nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos paz con Dios. Y otra cosa, cuando tú aceptas a Cristo, su Espíritu Santo te llena y te lleva a hacer dos cosas respecto a la paz. Número uno, te lleva a querer desear que otros también tengan paz con Dios, lo cual te lleva, a compartir el evangelio. Tú tienes a Cristo, el Espíritu Santo te va a decir: háblale a esta persona, ora por esta persona, ayúdale. ¿Para qué? Para que lleguen a conocer a Cristo Jesús. Y la otra cosa, que el Espíritu Santo de Dios en ti, cuando aceptas a Jesús y le das cabida en tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar a que busques la paz con otras personas. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados los pacificadores. Cuando tú tienes a Cristo, te conviertes, en lugar de un bélico, un peleonero, te conviertes en un pacificador, de los que buscan la paz. Y no es, fíjate, la paz no es el que tú digas: no hables de esto, ya déjalo así. Posiblemente en algunos casos un conflicto pueda calmarse cuando tú dejas de argumentar al respecto, pero no se ha resuelto el conflicto. A veces es dar un tiempo. Algo que mi esposa y yo aprendimos antes de casarnos, y precisamente fue en una de mis vacaciones cuando estaba en la otra iglesia. Vine a esta iglesia en mis vacaciones y tenían una clase que se llama, basada en un libro que se llama las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, creo que se llama en inglés. Y ahí aprendí algo que nos estaba costando a nosotros, el cómo dialogar o arreglar los problemas. Porque cuando teníamos alguna diferencia, ella le gustaba o no le gustaba, pero ella quería arreglar el problema en ese momento. Y yo era de las personas que, ¿sabes qué? Dame un chance, no quiero hablar, porque si no voy a decir algo que no debo de decir. Y bueno, cuando llego aquí aprendo que en los conflictos el hombre tiende a ser el que se mete, y el libro usa el concepto de una cueva. El hombre se mete a su cueva, y lo cual puede ser el teléfono, la televisión, el carro, los amigos, el deporte, algo en donde se mete a su cueva, no quiere hablar del problema. Y afuera de la cueva está el cónyuge. Vamos a hablar, es que no podemos quedarnos así, es que vamos, ándale, tenemos. Y el que está aquí en la cueva es como: no quiero hablar. Aprendimos que el que está en la cueva, porque a veces es la mujer la que se mete a la cueva, a veces es la mujer, te digo porque lo he conocido a personas. A veces la mujer se mete a la cueva, y quien se mete a la cueva, él tiene la responsabilidad de salir de la cueva y decirle al que está afuera: ya estoy listo para platicar. Y platican y arreglan los desacuerdos, y con la ayuda de Dios se puede crecer, se puede madurar. Ese es gratis, ese consejo es gratis, hermano. Lo aprendimos y nos ha funcionado, gracias a Dios. Volviendo al punto de la división, a veces es necesario pausar un momento el diálogo o división, los pleitos,
pero luego tiene que haber un tiempo para hablar en el nombre del Señor Jesús, porque de otra forma entonces no estamos haciendo lo que Dios nos enseña. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas buscan la paz? ¿Qué pasa? Mira, me encanta y te voy a pedir que vayas al libro de Mateo capítulo 18. Ve lo que ocurre cuando dos personas buscan la paz. Mateo 18, versículos 19 y 20. Que por cierto, el versículo 15 habla de conflicto. Cuando hay personas que tiene algo contra ti. Pero el versículo 19 y 20 dice así: también, ese es Jesús diciendo, también les digo lo siguiente: si dos de ustedes, por cierto, se lleva dos para tener conflicto. No hay como, pues fue ella o fue él. No, se lleva dos. O se lleva dos para ver un acuerdo. En este caso la Biblia dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mira lo que ocurre: mi Padre que está en el cielo lo hará. Y luego la segunda cosa dice: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy, dice el Señor. Así es de que si hay dos personas, un matrimonio, dos hermanos, dos personas del trabajo de la iglesia, cuando hay diferencias, cuando hay divisiones, cuando hay desacuerdos, Dios dice: ponte de acuerdo con aquella persona. ¿Sabes qué? Vamos a unirnos, vamos a platicar, vamos a acordar. Dice: y le piden algo al Señor. ¿Qué tal si le piden: Señor, estamos de acuerdo que necesitamos más a Cristo? Señor, estamos de acuerdo que los dos nos falta mucho por crecer y madurar. Estamos de acuerdo que aquí tenemos dos opiniones diferentes, pero lo que buscamos es de que nos traigas y nos hagas uno. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Y cuando tú te pones en acuerdo con esa persona o personas y vas a Dios y le pides que te haga uno, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios te va a responder. Y número dos, el Señor allí estará. ¿Tú crees que si tú permites división en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, tú crees que si tú eres de las personas, pues el que venga, pues el que me ruegue? Si tú eres de esas personas, el Señor no te puede escuchar tus oraciones. En la carta de Pedro, él dice a los esposos que tratemos bien a nuestra esposa. ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo. O sea, que Dios la responda. Si hay pecado en tu corazón, Señor, ayúdame, pues primero resuelve eso y después hablamos. Dios no puede estar bendiciendo tu hogar. Por más que tú pongas la Biblia abierta ahí en el pasillo y te pongas a orar no sé cuántas veces, si no has arreglado algo con tu hermano, con tu pareja, tu matrimonio, tu hermano en Cristo, el Señor no puede estar allí. Pero cuando te pones de acuerdo con esa persona o personas y pones a orar, el Señor promete responderte y el Señor promete estar allí. Y qué hermoso poder saber que el Señor está con nosotros, hermanos. ¿No lo crees? Es hermoso cuando sabes que Dios está contigo. Es hermoso. Hay personas que no les importa la presencia de Dios porque pues no hacen nada al respecto. O sea, de buscar la unidad, de mantener la unidad perfecta. Es obvio que para los hermanos en Corinto, los cristianos de aquel entonces, no había paz. Por algo Pablo les habla acerca de esos problemas que los mantenían inquietos. No había paz. Por cierto, en el mes de octubre compartí con ustedes acerca del tema del día de reposo. Y les mencionaba que la palabra o el sábado, para nosotros en español, en inglés es el Sabbath, o no sé si lo digo pronunciando, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el Shabbat.
Y la palabra Shabbat significa descansar, significa terminar. Es el que estás cesando de trabajar. Ahora, te mencioné que el Señor, cuando le dio al pueblo de Israel los mandamientos, uno de los mandamientos es de que guardaran el día de reposo. ¿A quién usó como ejemplo? A él mismo, así como el Señor descansó después de haber creado el Señor, pero el Señor no se cansa. Entonces, ¿por qué Dios descansó? Lo que nos quiere dar a entender es de que el Señor terminó de completar la creación, y en el momento en que termina lo que estaba incompleto, en ese momento deja de crear, lo cual es otra manera de entenderlo, es descansó, ¿sí? Pero no porque estaba cansado Dios, sino porque ya había completado todo. Entonces, cuando Dios nos habla acerca de el reposo, cuando las personas en Corinto, o tú, no estás descansando, no estás en paz, estás constantemente pensando en él o en ella. Pero mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, y ay, qué tal si es que no estás descansando. ¿Por qué? Porque todavía hay algo pendiente, y Dios quiere que aprendas a descansar en él. Muchas veces las personas no van a querer arreglar las cosas. Tristemente, vivimos en un mundo lleno de imperfectos, personas egoístas, orgullosas, que no van a querer honrar a Dios, y no los puedes forzar. Dios tampoco nos fuerza. Pero lo que sí podemos hacer en nuestra parte para buscar la restauración, la unidad, y poder nosotros entonces descansar. Yo creo que los conflictos que a veces se presentan en las relaciones en general son a raíz de que no estamos tranquilos, de que estamos desconfiando. Digo, si tú vives en una casa que no tiene paredes, no tiene ventanas ni puertas, ¿dormirías tan tranquilo como cuando tiene ventanas y puertas? Te sientes intranquilo. Cuando hay una relación que no te sientes tranquilo con el hermano, la hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, quien sea, no estás tranquilo. Te lleva a estar pensando y preocupado, estar en desacuerdo. Esa intranquilidad, esa frustración es a raíz de que no tienes paz, de que Dios no es el que está rigiendo tu vida. Por eso estás sin paz y estás causando o siendo parte del conflicto. Entonces, ¿cuál es la clave de la perfecta unidad? Ya entendemos que la falta de paz, la falta de descanso, de que sepamos que Dios está en control, que le entreguemos el control, la falta de eso nos lleva a causar o alimentar, ser parte del conflicto, la división, los pleitos. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros ser parte de la perfecta unidad? Ahí en el libro de 1 Corintios te mencioné que subrayaras, que escribas esa frase en el 1 Corintios 1:10, donde dice Pablo: sean todos de un mismo parecer. Y me llamó la atención cuando estaba leyéndolo, porque en la Reina de Valera usa la frase: estén perfectamente unidos. Me llamó la atención, yo me puse a buscar, y la palabra perfectamente unidos viene de una palabra griega, y no sé si lo voy a decir correctamente, pero es catartizó. ¿Qué significa esa palabra griega? Catartizó significa, o puede significar, algo completo o perfecto. Dios, a través de Pablo, le dice a la iglesia en Corinto: sean perfectamente, completamente unidos. No le falta nada. La perfección es el que ya estás completamente formado, desarrollado. Y la unidad que Dios, a través de Pablo, le dice a la iglesia en Corinto, y en este caso a Luz y Libertad en este lugar, es de que tenemos que estar perfectamente, completamente unidos. Me intrigó
que estudiando un poquito más acerca de esta palabra, la palabra catartizó en el griego, es la palabra más semejante a esta palabra o a esta definición en el hebreo, es shalom. Shalom significa algo que está completo, seguro y algo que produce paz. Cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, quiero que estén perfectamente unidos, les estaba diciendo a ustedes, todavía les falta aprender o dejar que Dios los una perfectamente. Pero el hecho de que todavía les falte o les faltara o nos falte a nosotros como iglesia ser perfectamente unidos, no quiere decir que ya me voy. Digo, hermano Camilo, usted se dedica a la construcción. ¿Ha habido trabajos que se ven chuecos? ¿Y qué hace con esos trabajos? Pero ¿por qué no lo deja así? Pues ahí déjelo. No le va a pagar, no se va a ver bien. Se lleva trabajo, hermano. El que algo quede bien, que se vea bien, se va a llevar trabajo. No porque está mal, dicen, pues ahí déjalo. No, hermanos, si hay una persona o tú eres una persona que todavía te falta desarrollar madurez, Dios no dice, pues mejor del vuelo, ay, que se muera. No. O tampoco tú debes decir de tu matrimonio, pues yo ya me voy a ir de este matrimonio. No, iglesia. Si Dios no se ha rendido de ti, ¿por qué te rindes tú de tu matrimonio? ¿Por qué te rindes tú de tu relación con tu familia, con la iglesia? ¿Por qué te rindes? Si estamos en un proceso de perfeccionamiento, de unidad, entonces mantente, porque el postrer estado va a ser mejor. Te digo, amo a mi esposa mucho más que lo que la amaba hace más de 24 años. En la iglesia puede haber ese tipo de relaciones. En tu familia puede haber ese tipo de relación madura, de unidad, en donde dices, wow, qué bueno que no te dejé. Qué bueno que me mantuve unido aquí en la familia. Qué bueno que no me rendí de ti. Porque lo que Dios quería hacer en tu vida es algo grande y va a seguir siendo grande. Y lo que Dios va a hacer a través de la iglesia es algo grande. Pero tenemos que estar unidos. Entonces, ¿qué es lo que es la clave para la perfecta unidad? Escríbelo allí. Evalúa tu relación con Jesucristo. Evalúala. ¿Sí? No te pongas a apuntar el dedo, no, pues aquella persona, no, es que la hermana es el hermano Fernando, no, él es el que, yo creo que él es el que está, mi esposa, no, mi esposa es la que me está causando, ella me hizo enojar. Siempre le echamos la culpa a otras personas, nunca nos vemos primeramente nosotros, ¿verdad? Entonces, evalúa tu relación con Jesucristo. Es obvio que los cristianos en Corinto no estaban enfocados en Jesús. Estaban enfocados en sí mismos. ¿Sabes que ellos veían como algo normal el que estaban divididos, el que estaban peleando, lo veían normal? Pablo les dice, hey, lo que me estoy enterando de ustedes no está bien. ¿Por qué les tuvo que escribir Pablo acerca de eso? Porque ellos lo estaban viviendo como si fuera algo normal. El mismo el libro de Corintios, 1 Corintios, Pablo le escribe acerca de una relación entre el hijo y la madrastra. Y Pablo les dice, hey, eso no está bien. Había cosas que no estaban bien dentro de los cristianos en la iglesia en Corinto. Y estoy seguro que en nuestra iglesia también hay cosas que no son, que agradan a Dios. En tu matrimonio, en tu familia, hay cosas que no agradan a Dios. ¿Lo debes dejar así? No, hermano. En el nombre de Jesús te exhorto a que no dejes las cosas así, que busques la solución
Que le pidas, te pongas de acuerdo, le pidas a Dios ayuda y permitas que Él les muestre la solución. ¿Sabes que cuando tú quitas tu mirada de Cristo, pon atención, sabes que cuando quitas tu mirada de Cristo, empiezas a ver a las personas de una manera diferente? Las ves como una carga. Las ves como un problema que tú tienes que resolver. Por eso no descansas, porque estás cargando. Pero mira, yo tengo que hacer, yo tengo que hablar, yo tengo que... No, hermano, Dios dice, ponte de acuerdo, ponte a orar, evalúa tu relación con Dios. Cuando tú no confías en Dios, pues no puedes descansar. Hermano, iglesia, ¿cuándo quitaste tu mirada de Cristo? Aunque no lo creas, si tú eres parte del conflicto, si eres el que iniciaste, el que continuaste, el que no lo paraste, si eres parte del conflicto, ¿cuándo quitaste tus ojos de Jesús? Pablo le escribió a los cristianos en Galacia: ustedes corrían muy bien, ¿quién les impidió seguir la verdad? Jesús nos invita en Mateo 11:28, dijo: vengan a mí, a Jesús, todos los que están trabajados y cargados, que es Cristo el que nos une, hermanos. Tú eres el que divides, Cristo es el que une. Así es de que si tú divides, ponte en Cristo y Él te va a traer unidad en cualquier relación que está batallando. Esa relación estrecha con Cristo produce una tranquilidad de que todo va a estar bien, porque Cristo está en control. ¿Cuál es entonces la clave para estar perfectamente unidos? No solamente evalúa tu relación con Cristo, pero también evalúa tu madurez espiritual. Evalúa tu madurez espiritual. Y por cierto, no te compares con, no, pues yo estoy mejor que el hermano Iron. No, pues yo porque yo estoy bien. Véanlo a él, miren. No te compares con nadie, compárate con Cristo. Él es la medida de la perfección. Así es de que si te crees muy, muy maduro, ponte a la par de Cristo y a ver qué tan maduros salimos. Vamos a quedar muy cortos. Entonces, evalúa tu madurez. Mira, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que estaba pasando en la iglesia, en los cristianos de aquel entonces, y que posiblemente también está ocurriendo entre nosotros o en tu vida. 1 Corintios 3, versículo 1. Son los mismos hermanos que estaban peleando, que estaban causando división. Dice: amados hermanos. Pablo todo les llama hermanos. Nota que él no se rinde, no les dice ustedes bola de, no, les dice hermanos y amados. Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Wow. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como carnales, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Imagínate que te invite a alguien a comer, hermano, y te da un Gerber. Ahí te está dando una pedradota ahí. No lo vayas a hacer, hermano, no me invites a comer Gerber. Dice: y tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Mira, aquí está. ¿Por qué? Porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Todavía. ¿Cómo lo manifiestan? Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Eso es lo que estaba pasando. Los cristianos que Pablo les llama santos estaban actuando inmaduramente, carnalmente. ¿Cómo? Al actuar o sentir celos y estar peleándose entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo?
Esa es la palabra de Dios. Quienes causan o participan en la división, te falta madurar. Nos falta madurar si somos de los que estamos en el conflicto y pues vente, vamos, y tú vamos a ver cómo nos vamos a arreglar tú y yo aquí. Te falta madurar. Nos faltaría madurar si estamos participando en eso, en tu matrimonio, en tu familia, en donde quiera. Si tú eres de los que te pones al tú por tú, te falta madurar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y Él nos salva, Él nos da el poder para no vivir siendo controlados o dirigidos por nuestra naturaleza humana. Es importante esto. Es a través del poder del Espíritu Santo que tú tienes la capacidad de poder no ser controlado por tu carne. En otras palabras, no actuar como antes actuabas. Te he dicho que a veces cuando voy a México como que se me quiere olvidar que soy cristiano. Y cómo cuesta a veces cuando te pitan y tú sabes lo que significan esos titi. Es como, no eres el mismo, acuérdate. ¿Tú crees que soy el único? ¿Cómo manejas? A lo mejor no es el manejo, es otra área donde tu antiguo yo quisiera. Pero Dios nos dice, tú ya no eres esa persona. Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, actuamos de acuerdo a la ayuda del poder del Espíritu Santo en nosotros. Una naturaleza pecaminosa, tu carne, nuestra carne, que no está rendida, le falta madurez. Y por lo tanto, tu relación con Dios está débil. Y cuando está débil, ¿cómo vas a vivir? De una manera inmadura. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner al tú por tú. Vas a decir cosas, vas a hacer cosas, vas a pensar cosas, vas a desear cosas que Dios ha dicho, ya no eres esa persona. Entonces, cuando tú actúas en el poder de tu carne, actúas como antes vivías. Por eso Pablo dice, ustedes se están comportando como los que no creen en Cristo. Pero si son santos, si son hijos de Dios, son cristianos carnales, le llama Pablo. Personas que están todavía en el proceso de madurez, que necesitan este tipo de mensaje para que la iglesia, para que entiendas que la manera que te estás comportando no es de Dios. La inmadurez no es de Dios, la división no es de Dios, los pleitos no son de Dios. Y si tú estás siendo parte de eso, entonces te falta madurar y te tienes que poner en cuentas con el Señor, porque si te agarra como estás causando o siendo parte de la división. Dice un himno hace muchos años entonamos, es el cielo un lugar puro y santo y sin par, el pecado no entra allí. Evalúa, hermano, si ahorita hay división, hay conflicto en tu hogar, tu matrimonio, la iglesia, tu trabajo, con una relación de amistad, quien sea, evalúa cómo está tu madurez espiritual. ¿Quién es quien controla tu vida, tu carne o el espíritu? Evalúalo. Y finalmente, entrégale a Dios el control de tu vida. Entrégale el control de tu vida. Romanos 8:5 dice, los que son controlados por el espíritu piensan en las cosas que agradan al espíritu. Los que no piensan, no son controlados por el espíritu, son controlados por la carne. Entonces, quienes son controlados por el espíritu van a pensar y van a actuar dirigidos, controlados por el espíritu. Y el espíritu nos va a llevar a orar. Ora, hermano. Cuando más te cueste ver, amar, hablar a una persona con amor, ponte a orar y dile, Señor, ayúdame. Si es todo lo que puedes decir, es todo lo que digas. Señor, ayúdame porque me está costando. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Otro versículo 8 dice, acérquense a Dios y Dios
se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humíllate, acércate, en lugar de alejarte de la persona, acércate a Dios y Él te traerá a esa persona. Ora por la persona. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, pero usted no conoce a mi esposo. La lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo de maldad. Así es de que si no es tu enemigo, tu esposo o tu esposa, ponte a orar por él. Señor, ayúdame a amarle, bendícele, cámbiame. A lo mejor es tus lentes que tienen que cambiarse, porque tienes unos lentes que están empañados con división, orgullo, resentimiento, etcétera. Dile, Señor, ayúdame a verle como tú lo ves. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos da? Cuando a través de Pablo Dios le dice a la iglesia: ustedes son santos, amados hermanos. ¿Le dirías así a tu esposo o esposa cuando estás enojado? Amado esposo, cuánto te amo. ¿Verdad que nos costaría? A la hermana, al hermano, al compañero, al amigo, ¿le dirías palabras de amor? La otra cosa es, ora, entrégale al Señor esa circunstancia, esa situación, lo que está causando conflicto. Dios dice en Filipenses que por nada te afanes, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y qué pasaría? Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz viene cuando tú le entregas ese problema. Ya no es tuyo, es del Señor. ¿Y qué pasa? El Señor dice: te voy a dar paz. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas nos ayudan a bien. Él causa que todas las cosas al final van a ser para el bien de los que amamos a Dios. Y el versículo que está en primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuida, y el cuidado produce paz, produce seguridad, produce tranquilidad, produce descanso. ¿Sabías tú que las ovejas que están alteradas, que sienten miedo, que están cansadas o que están con mucho sol, no hay un lugar donde descansar? ¿Sabes qué pasa? Se mantienen de pie. Cuando las ves echadas, es porque están tranquilas. El Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es una oveja. David escribiendo dice: porque tú estarás conmigo. Y finalmente el versículo Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y por cierto, ese versículo lo había compartido en octubre. Tú guardarás en perfecta o completa paz. ¿Y sabe lo que dice el hebreo? Dice shalom, shalom. ¿Por qué? Porque tú guardarás en shalom, completa, perfecta paz. Significa shalom. Dios, cuando tú estás en Él, cuando tu pensamiento está en Él, te ayuda a ver las cosas que ya es como Él las ve, completas. Y Filipenses 1:6 nos dice que el Dios no va a dejar las cosas a medias. Él llevará las cosas a su completación. ¿Qué tal si tú en este momento visualizas a esa persona o personas con las que has batallado para ser uno, y le dices: Señor, ayúdame a verles como tú los ves, completos,
ya completamente terminada la obra. Se requiere fe, se requiere confianza en Dios, saber de que Él es quien sostiene tu vida, la de tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, tu comunidad. Oremos. Señor, ha sido, pienso yo, un tema que es posiblemente complicado para personas de digerir, porque ciertamente hay heridas, han habido palabras que se han dicho, han ocurrido cosas que no se pueden ignorar, humanamente hablando. Sin embargo, tu palabra nos enseña cómo el Señor Jesús estuvo en una situación donde la gente por quien Él estaba por dar su vida le gritaban: crucifíquenlo, mátenlo. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que como iglesia nos ayudes a humillarnos delante de ti y a buscar la perfecta unidad que está en Cristo Jesús, de ponernos de acuerdo, de hablar con las personas con quien tengo que hablar, no dejar las cosas incompletas, inconclusas, porque tú no dejas las cosas inconclusas. Hacer nuestra parte y te entregamos el resultado, pero de que de nosotros no quede el hacer tu voluntad, el buscar la unidad, el perdonar, el pedir perdón, el restaurar, el dar lo que tenemos que dar, hacer lo que tenemos que hacer, para que la perfecta unidad de nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestra comunidad sea evidente, y otros que vean esa perfecta unidad crean que Cristo fue enviado por Dios Padre para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que cada persona en este lugar rinda su corazón a ti. Padre, ese lema de acercándonos podemos amar mejor es muy cierto, pero requiere trabajo, requiere que nos rindamos a ti, porque de otra manera las personas que están allá afuera, que no te conocen, no querrán ni podrán ver a Cristo en nosotros, y eso es un riesgo muy grande para tanto ellos por su eternidad, pero también por nosotros, porque fuimos piedra de tropiezo. Señor, el próximo domingo quisiéramos que nos concedas invitar amigos. Pedimos que prepare su corazón para que cuando los invitemos quieran aceptar la invitación, pero más que eso, que ellos vean a Cristo en nosotros, y que todo lo que me ha estorbado de reflejar a Cristo, Señor, ya no viva más en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús, une a tu iglesia, Señor. Santifica tu iglesia. Que no seamos una iglesia más, un grupo más, sino que realmente te representemos aquí en el santuario y donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.